ella representa la fidelidad, algo pues muy pocas veces visto, por casi 20 años que estuve esperando a unir. En primera instancia, ¿cuáles son las características del clasicismo griego? Es el primer movimiento de la cultura occidental, movimiento o corriente literaria, correcto. Comprende del siglo IX antes de nuestra era al siglo V después de nuestra era. El clasicismo tiene dos momentos importantes, el griego y el latín. El griego se desarrolla del siglo IX al siglo II antes de nuestra era y el latino del siglo II antes de nuestra era al siglo V después de nuestra era. El clasicismo griego tiende a ser paradigmático. Cuando yo hablo de un movimiento de carácter paradigmático, estoy hablando de un movimiento que sirve de modelo a otros procesos literarios. Mientras que el clasicismo latino tiende a imitar lo que hicieron los griegos. Por ejemplo, mientras que la finalidad de la literatura griega era, o la característica esencial de la literatura griega, era pues el antropocentrismo, o sea, tener al hombre, o el hombre es el centro de todas las acciones. En la literatura latina primaba el utilitarismo. Por ejemplo, ¿qué era el utilitarismo? Que todo lo que uno escribe, todo lo que uno hace, debe servir para el mundo, debe orientar. Por eso la finalidad didáctica es mayor en la literatura latina. Y todas las obras tienen una razón de ser. ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las características de esta literatura griega? La característica principal es el antropocentrismo. El hombre como centro de todas las cosas. El antropocentrismo. Otra característica también fundamental del clasicismo griego va a ser pues la armonía. Y la armonía supone un equilibrio entre la forma y el fondo, entre la estructura y el mensaje. Correcto, entre la estructura y el mensaje. Otras características del clasicismo griego también es lo siguiente, el didactismo. Cuando uno habla del didactismo, toma en cuenta que todo proceso literario debe servir como vehículo de enseñanza. La literatura debe educar, debe orientar a las personas. Al hombre griego se le enseña que este no es dueño de su destino, que el destino está asignado por los dioses. No importa la condición que tengas, si eres semidios, sino ¿qué le pasó a Aquiles? Correcto, Aquiles, hijo de la diosa Tetis, los dioses determinaron que iba a morir joven en el fragor de la batalla. ¿Y pasó eso o no pasó eso? Murió joven en el fragor de la batalla. Correcto. Su madre, ¿qué no hizo para impedir esto? Hasta lo bañó en el agua Estigio. Correcto. Pero aún así murió. Didactismo, se le enseña al hombre a eso, que él no es dueño de su destino. Correcto. Y ahí se le aprecia también a través del fatalismo. El destino fatal para los hombres. Correcto, el fatalismo. Otras características más respecto al clasicismo griego tienen que ver también con lo siguiente. Aristocraticismo. Casi todos los personajes de la literatura griega, en el género épico, lírico, son de carácter aristocrático. Uno habla de la Ilíada y la Odisea y la aristocracia está en toda su dimensión. Hablamos de reyes, princesas, príncipes, dioses, ¿correcto? Hablo de Edipo rey, Edipo noble, ¿correcto o no? Hablo de repente de la Orestiada, Orestes, príncipe, hijo de Agamenón. Hablo de la Ilíada, todos los personajes, ¿son dioses o son reyes o príncipes? O semidioses, ¿correcto o no? Son las referencias puntuales. Hay ahí pues un aristocraticismo, ¿correcto? ¿Qué sería de la literatura griega sin la mitología? Por eso la base mítica es esencial.
y todas las obras precisamente tienen esa orientación, ese norte, la mitología. ¿Correcto? Lo mítico es recurrente también a nivel del clasicismo griego. Bien, hasta ahí alguna pregunta en torno al clasicismo y sus diversas características. Por ejemplo, alguien habla también del antropomorfismo, y cuando se habla del antropomorfismo consideramos precisamente, en torno al antropomorfismo, que los dioses asumen formas humanas con la intención de congraciarse a quienes defienden. Por ejemplo, en la obra La Odisea, Atenea que es la encargada de permitir que Ulises llegue a Ítaca, correcto, muy bien, asume muchas veces formas humanas para llegar a su destino. En todo caso, a veces se presenta como labradora y más, y esto genera condiciones para que Ulises llegue a su destino. En la obra La Ilíada muchas veces los dioses intervienen. Por ejemplo, Menelao se enfrenta a Paris, está a punto de matarlo y de repente una nubosidad cubre el cuerpo de Paris y lo traslada a otro lugar. Los dioses lo han trasladado. Entre los griegos y los troyanos, los que eran más duchos, más expertos en los avatares bélicos, eran precisamente los griegos. En los griegos pues resaltaba la presencia, al margen de Aquiles, que estaba ahí rebelde porque Agamenón había mandado pues a raptar a Briseida y estaba fuera del campo de batalla. Entre los más importantes griegos tenemos a los hermanos Áyax, a Diomedes, Ulises entre los más valientes y Menelao entre ellos. Y los griegos, si tenían a alguien que representaba el valor en toda su esencia, era Héctor, que representa el espíritu nacional de los troyanos. Pero también, al margen de Héctor, estaba Eneas, que más adelante se va a presentar en la literatura latina en la obra La Eneida de Virgilio. Pero bueno, los griegos se podía decir que tenían mayor fuerza bélica a nivel de sus hombres, a pesar de que Aquiles había depuesto las armas en rebeldía porque le habían tratado a Briseida. ¿Qué hacen los dioses entonces? Tratan de compensar. Por ejemplo, Zeus genera sueño en Agamenón. Agamenón está medio dormido y todo esto, y esto aprovecha precisamente los troyanos para atacar los navíos griegos. En otras oportunidades, los griegos tenían la de vencer y los dioses que apoyaban a los troyanos, por ejemplo, tenemos a Afrodita, a Ares y a Apolo. ¿Correcto? ¿Y cómo se da esta división de las divinidades? Recuerden el famoso juicio de la manzana, donde Paris entrega la manzana a la diosa más bella, la mujer más bella, a Afrodita. ¿Correcto o no? Y a partir de ahí, Hera y Atenea se rebelan contra los troyanos, mientras que Afrodita busca el apoyo de Ares y Apolo para defender a los troyanos. ¿Correcto? ¿Qué sucede entonces? Afrodita, al ver que los troyanos están perdiendo, toma la forma humana de un guerrero troyano y enfrenta a los griegos. Para su mala suerte lucha contra Diomedes. Y Diomedes, después de un zarpazo, maltrata al supuesto troyano que era Afrodita. Cuando Diomedes hiere a Afrodita, un grito descomunal suena pues por el cielo. Hasta se parte el cielo, decía sagradamente en la Ilíada. Ares, el dios de la guerra, plantea que esto es imposible. ¿Cómo es posible que haya herido a Afrodita? Y Ares también toma forma humana como guerrero troyano y enfrenta a Diomedes. Y Diomedes también lo vence. Correcto, tanto por ahí. Entonces, fíjate, pero ahí tenemos ellos, ¿no? O sea, los dioses cuando tienen formas humanas, ¿qué es? El antropomorfismo. ¿Está claro? También se presenta ahí. ¿Cuáles son los periodos? Los periodos de la literatura del clasicismo griego. Podemos hablar de un periodo arcaico o jónico que comprende precisamente del siglo IX al VI antes de nuestra era. Es un periodo donde priman las labores de carácter agrícola y la literatura tiende pues a reproducir también esos momentos. O sea, hay un desarrollo a nivel de la agricultura, como también se desarrollan los géneros literarios.
aquí en el periodo arcaico se desarrolla el género lírico y el género épico. A nivel del género lírico tenemos a dos representantes. Primero, Safo de Lesbos, que desarrolla una lírica personal llamada la lírica monódica a través de su obra Oda a Afrodita. Correcto. Y también aquí podemos tener, correcto, aquí también podemos tener a Píndaro, el famoso cantor de las Olimpiadas, que escribe pues Epinicios. Mientras que Safo desarrolla la lírica individual, correcto, Safo de Lesbos, la lírica individual personalista, Píndaro desarrolla una lírica de carácter colectivo, lírica coral, y en él se expresa el famoso canto a las Olimpiadas. Nos dice por ahí lo siguiente, que según Píndaro, correcto, que si uno tiene la mente sana, el cuerpo debe estar también sano, correcto, ¿no? Y hace un tributo precisamente a la ejercitación deportiva para poder también tener armonía en el cuerpo. En el género épico, indudablemente también van a destacar los autores importantes. El primero de ellos es Hesíodo, que escribe dos obras importantes: Los trabajos y los días, obra que desarrolla precisamente la épica didáctica. Hesíodo desarrolla la épica didáctica en Los trabajos y los días, donde enseña precisamente a la gente cómo cultivar, cómo cosechar la tierra, cómo cuidar el ganado. Es una obra de carácter didáctico, ¿está claro? Los trabajos y los días. Y también escribe Teogonía, donde se habla del origen de los dioses, ¿correcto o no? Y cómo es la genealogía de los dioses pues en Grecia. Entonces, Hesíodo, que desarrolla la poesía didáctica, no te olvides, poesía didáctica. Muy bien, ahí tenemos precisamente a Hesíodo. Y otro autor importante es Homero. Y Homero escribe dos obras esenciales: Ilíada y Odisea. Ilíada y Odisea. Estas obras en sí constituyen epopeyas, ¿correcto o no? Constituyen epopeyas. Son epopeyas heroicas. Correcto, son epopeyas heroicas, donde se describe pues constantes luchas. En la Ilíada tenemos al protagonista Aquiles, ¿correcto o no? En la Ilíada, por ejemplo, vemos, empieza con un canto, una especie de invocación a los dioses. Correcto, no, oh diosa, cantaré la cólera del Pélida Aquiles. Y ahí plantea el tema ya de lo que es la Ilíada. Crises está molesto porque Agamenón no quiere devolver a Cliseia. Siendo sacerdote de Apolo, le clama al dios Apolo para que por favor, una vez por todas, devuelva pues a Cliseia. Y bueno, Agamenón no quiere devolver y Apolo genera pues una especie de peste que se manifiesta a través pues de una serie de saetas o flechas que van cayendo vertiginosamente sobre los navíos griegos. Estos, preocupados, deciden reunirse y visitar a Agamenón, a quien le plantean que de una vez por todas debería pues de poner ya pues esa actitud de repente pues un poco orgullosa y vehemente y entregar a Cliseia pues a Crises, su padre. Agamenón no quiere, pero los reyes griegos están molestos por todo lo que está pasando y lo presionan. En ese contexto Agamenón devuelve a Cliseia. Pero ahí nomás, como no quería quedarse sin esclavas, Agamenón manda a raptar a Cliseia. Esto trae consigo la cólera de Aquiles, y Aquiles decide abandonar el campo de batalla.
Los griegos eran conscientes que sin Aquiles en el campo de batalla, por más fuerza bélica que tengan, era casi imposible vencer a los troyanos, ¿correcto? ¿No? Y es más, descontando que en Troya había Héctor, y Héctor pues que era un guerrero sin igual, se puede decir, para los troyanos. Y Héctor se había enfrentado a Diomedes, se había enfrentado a Ajax, y bueno, no había logrado la victoria, pero tampoco había perdido, demostrando pues la fortaleza de su brazo. En ese contexto, indudablemente que los troyanos, apoyados por los dioses, van ganando terreno, pero aún así, siendo menor la fuerza bélica en comparación con los griegos, muchos troyanos van muriendo. Y esto genera la indignación de Héctor, que le pide a Paris que tenga una participación más activa en el campo de batalla, y lo acusa porque por culpa de este estamos en esta guerra. Acuérdense que se habla del rapto de Helena, ¿no?, como una de las causas de la guerra de Troya. Paris se siente pues presionado también, y en ese contexto Paris decide enfrentarse a Menelao. El pacto era concreto. Si Paris vencía a Menelao, la guerra concluía y se acabó, ahí quedaba todo. Pero si Menelao vencía a Paris, los troyanos devolvían pues a Helena y pagaban el costo de la guerra, y ahí acababa todo. En todo caso, estaba muy bien ese enfrentamiento. Se genera el enfrentamiento y Menelao, como era de esperarse, vence a Paris. Cuando está a punto de matarlo, ya lo comenté, el cuerpo de Paris se desvanece, desaparece del lugar. Y esto genera mayor belicidad, mayor enfrentamiento entre los griegos y los troyanos. En vez de disminuir la contienda, aumenta y se hace más vehemente y fuerte. Correcto. Bueno, luego vienen los dioses cuando se enfrentan, toman formas humanas, los griegos van perdiendo muchos hombres. Patroclo, al ver cómo muchos de sus hermanos los aqueos van muriendo, se siente triste, le pide a Aquiles que por favor vuelva al campo de batalla para defender a la nación, a sus hermanos. Aquiles ha decidido no volver, y aún así Patroclo le pide a Aquiles que por favor le preste sus armaduras. Patroclo entra al campo de batalla, al enfrentamiento, y en este enfrentamiento, indudablemente que Patroclo, correcto, ni bien está presente ante el resto, toda la gente le tiene miedo. Piensan que se trata de Aquiles porque está con la armadura de él. Pero Apolo se da cuenta y le dice: Héctor, no te dejes engañar, ese que está ahí no es Aquiles, son sus armaduras, pero quien está dentro de esas armaduras es Patroclo. Héctor se enfrenta a Patroclo y lo mata. Esto trae consigo indignación. En ese tiempo el amor tenía dos normas. El varón podía amar sentimentalmente a otro varón. Y es más, el verdadero amor se expresaba de esa manera. O sea que es natural, ¿entiendes? Correcto, viene de los griegos. Pero también había un amor a la mujer, con un fin procreativo. Correcto. O sea, un varón amaba a la mujer para estar con ella, para tener cierta satisfacción carnal. Si hay un hijo, buena obra; si no lo hay, ya mejor todavía. Nada. Pero el sentimiento de Aquiles a Patroclo era fuerte, lo amaba. Y ese amor, precisamente, va a hacer que Aquiles le llame a Tetis: madre, ven, por favor, dile a Hefestos que me prepare nuevas armaduras, que voy a salir a luchar. Tengo que vengarme, han matado a Patroclo, llorando. Y Aquiles se enfrenta a él. En las tiendas troyanas, todos sabían que Héctor iba a morir. Correcto. Era la crónica de una muerte recontra anunciada, por ese carácter fatalista. Héctor, tienes que enfrentarte a Aquiles. Sí, ya lo sé. Era un velorio en vida. Correcto. Aquiles sale a enfrentarse a Héctor sabiendo su suerte. Correcto, ¿no? Ya todo estaba dado. Por más que Gareca venga, ya no participamos en el mismo mundial. Correcto. Pero bueno, no hablemos de desgracias, que basta ya con el pobre Aquiles y toda cuestión. Lo concreto es lo siguiente: Aquiles vence a Héctor, y luego de vencerlo lo ata en su coche y da vueltas precisamente alrededor de los troyanos. Después de esto, Aquiles lleva a Héctor a su tienda, y en su tienda lo tiene ahí como si fuera un trofeo de guerra.
Príamo en horas de la noche visita a Aquiles y le pide que por favor le devuelva el cuerpo de Héctor. Aquiles le dice que no lo va a hacer porque Héctor mató a Patroclo y no tiene ningún sentido devolver ese cuerpo. Se molesta, correcto, se molesta, podemos decir pues en este caso Príamo, y le dice lo siguiente: está bien, Aquiles, tu padre al igual que yo es un ser humano común y corriente y tú sabes que vas a morir en el fragor de la batalla y no te va a gustar que nosotros nos quedemos con tu cuerpo. Aquiles reflexiona, tiene razón Príamo, porque el destino signado para Héctor también es para Aquiles. Aquiles también morirá en el fragor de la batalla y dentro de poco. Así que caballero, Aquiles devuelve el cuerpo de Héctor y con los funerales de este culmina la Ilíada. Correcto. Ahora, sobre epopeyas heroicas. ¿Qué tiene la Odisea que diferencia a la Ilíada? En la Odisea se habla del retorno de Ulises y cómo muchas mujeres tratan de retener a Ulises. Primero Calipso, luego Circe, valiéndose de muchas tretas, tratan de que Ulises no cumpla su destino. Pero había un problema también. Ulises se había enfrentado a Polifemo, el hijo de Poseidón, el ciclo, y lo había herido. Lo había dejado prácticamente ciego porque lo había herido en su único ojo. ¿Correcto? Entonces, se dice que Poseidón, con la intención de repente de apoyar a su hijo y todo, decide no continuar apoyando pues a Ulises y prácticamente se vuelve enemigo de Ulises. Es por eso que Ulises tiene muchos naufragios en su recorrido, porque Poseidón, dios del mar, no quería que Ulises esté en sus aguas. Correcto, bueno, eso es mitología. Mientras en Ítaca, los pretendientes habían esperado ya mucho tiempo, igual que Penélope, de que Ítaca tenga un rey, y todos los pretendientes querían posesionarse del trono de Ítaca. Correcto. Penélope decía que no se preocupen, que ya dicen que Ulises viene. ¿Pero cuánto? Ya ha pasado tanto tiempo. Y para esto, pues, simple y llanamente, Penélope genera muchas tretas. Entre ellas, cuando termine de tejer esto, me voy a casar con uno de ustedes. Por la mañana tejía, por las noches destejía. Y así todo, correcto, Penélope se mantuvo firme. Ella representa la fidelidad. Algo pues muy pocas veces visto. Por casi 20 años que estuvo esperando a Ulises. Bueno, hasta ahí todo bien. Ulises llega a Ítaca disfrazado de un anciano, vence a los pretendientes y vuelve pues con Penélope. ¿Correcto? Ahora, finalmente Ulises mata a los pretendientes y la familia de los pretendientes se rebelan, mataron a nuestros hijos y todo. Y Ulises le plantea por qué lo mató, qué es lo que buscaban ellos. Y termina pues en un clima de paz. Correcto. Ahora, en la Ilíada, ver personajes populares es casi nulo. Hablamos de reyes, príncipes, grandes guerreros. Pero en la Odisea, hasta los dioses adquieren formas humanas. Acuérdense de Polifemo. ¿Correcto? ¿No? Trabajaba para poder alimentarse. Lo humano es más vivencial en la Odisea. ¿Correcto? Lo fantástico es más recurrente en la Ilíada. A nivel del estilo de la narración, la Ilíada expresa un relato lineal. Los hechos se dan uno tras otro. Mientras que en la Odisea el relato es cíclico. El relato es cíclico. Cuando, por ejemplo, Ulises cuenta la historia, correcto, le cuenta a Alcinón, el rey de los Feacios, le cuenta de cómo salió de Troya hasta el momento en que se encontró pues en el país de los Feacios, en Ogygia, donde estaba pues precisamente Alcinón. Muy bien, relato cíclico. La Ilíada es considerado pues el poema o la epopeya, el poema de la guerra por los conflictos. ¿Y cómo termina? Termina todavía con el conflicto bélico. Mientras que la Odisea representa el poema de la paz.
Ambos están escritos en hexámetros, ¿correcto o no? Muy bien, que es la forma típica de escribir las epopeyas, y ambos también tienen uso recurrente de epítetos. Eso ya sabemos, que son características inherentes a los seres. El tema principal de la Ilíada es la cólera de Aquiles. La cólera de Aquiles. Mientras que el tema principal en la Odisea es el retorno de Ulises, llamado también el Nostos. Correcto. Muy bien, un poco para configurar los poemas homéricos. En el periodo ático, llamado también el siglo de Pericles, este periodo comprende del siglo VI al siglo IV antes de nuestra era. Correcto. En este periodo ático se desarrolla el género dramático. Correcto. Se desarrolla el género dramático. Y este género dramático se caracteriza esencialmente por la comedia y la tragedia. La comedia se desarrollaba en la época de verano y eran representaciones de carácter popular. ¿Qué se representaba? Se representaba problemas de carácter vecinal, pugnas por ahí, los problemas cotidianos, que es lo que le pasa al hombre común y corriente. Te sacan la vuelta, por ahí el vecino se burla de ti, tú te burlas del vecino, conflictos familiares, las vecinas que hablan del vecino también, y todo por ahí. El hijo que se revela, que friega, o a veces el hijo que quiere estar con una chica que no corresponde, o a veces la chica está con un vago. Entonces, son problemas y eso trae por ahí ciertos conflictos. ¿Correcto? Todo eso, en cierta forma, se representa en la comedia, que tiene como característica el uso de la expresión popular. Uno de los más grandes escritores de la comedia es Aristófanes. Aristófanes, autor precisamente de Las Nubes. Y luego tenemos la tragedia. La tragedia, o trago y ode, cuál es la etimología, significa el canto de los machos cabríos. A ese canto o danza de los machos cabríos se le llama ditirambos en la tragedia griega. Y los ditirambos son esos cantos en honor a los machos cabríos. Dionisios, o Baco, cuando estaba pues en esa tierra liso o cercano a esta, muchas veces pues significaba la fertilidad. Era el dios de la bondad. Cada vez que exaltaban su figura, las tierras se hacían fértiles. En ese contexto, para recordarlo cada cierto tiempo, se sacrificaba un chivo y bailaban alrededor de él, correcto, no con la capa o el pellejo del chivo sacrificado. A eso se le llama la danza de los machos cabríos, que da origen a la tragedia griega. La tragedia griega tiene un tono solemne y generalmente se desarrolla a nivel de la aristocracia. Plantea los problemas de la aristocracia. Correcto, plantea los problemas de la aristocracia y de las divinidades, por ese tono solemne. O sea, puedo diferenciar comedia para el pueblo, tragedia para la noche. Correcto, muy bien. Uno de los más trágicos importantes era Eurípides. Plantea protagonismo femenino, plantea los problemas sociales, y Eurípides escribe Las Bacantes. Las Bacantes. Los personajes son más populares y dice que pueden intervenir los dioses, pero solo para solucionar problemas. Eurípides plantea el Deus et Machina, que es Dios es la máquina que soluciona los problemas. Solo participan los dioses para solucionar conflictos. Pero hay dos trágicos importantes más. Y estos trágicos importantes, ¿quiénes son? Esquilo, el padre del teatro nacional en Grecia, y Sófocles, cuyo aporte esencial es la humanización de la tragedia y el análisis psicológico de sus personajes.
Esquilo escribe la Orestiada, como también Prometeo encadenado. En Prometeo encadenado, Prometeo está en una montaña de rocas, siendo pues prácticamente enclavado en esta montaña por Hefestos. Él está ahí, ¿por qué? Por haber ofrecido el fuego a los hombres, y Zeus le va a ser merecedor de un duro castigo. Los personajes en Esquilo generalmente son divinos, como lo comentaba en Prometeo encadenado, donde son dioses los personajes. Pero en la Orestiada también los personajes son divinos. Orestes es el hijo de Agamenón, ¿se acuerdan? Del rey de los griegos. Y ahora en la Orestiada, ¿qué se comenta? Agamenón regresa a Argos, tierra precisamente de él. Y cuando regresa, indudablemente es bien recibido por su esposa, que no ha sido fiel como Penelo. Se dice que Agamenón, ni bien salió de Argos, ahí nomás Clitemnestra se metió con el piso. Y para que no lo interrumpa nada, lo mandó a Orestes a otro lugar. Y a Electra lo mandó también por ahí para que cuide a las ovejas y todo eso. Quería el campo libre. ¿Correcto? En la Orestiada, precisamente, ¿qué sucede? Cuando Agamenón regresa a Argos, Clitemnestra lo mata. Y indudablemente tras la muerte de Apolo presiona a Orestes. Oye, Orestes, mataron a tu padre, véngate, véngate, lo presiona Apolo. Y Orestes mata precisamente pues a Clitemnestra. Y se empieza lo que es el conflicto, se puede decir en la obra. ¿Está claro? Muy bien. Luego será, de la venganza de Orestes, el juicio de Orestes, donde se perdona a Orestes. ¿Por qué se le perdona a Orestes? Atenea justifica lo siguiente y dice que quien porta la vida es Agamenón a través de su semen. Él porta la vida. Y lo que hizo Clitemnestra es guardar el semen de Agamenón nada más. Lo pudo haber hecho cualquier otra mujer. En todo caso, según Atenea, el portador de la vida es el varón. Y la mujer, bueno, es una especie de incubadora. Nada, lo cual es terrible. Ahora, ¿por qué Atenea plantea eso? Que el que porta la vida es el varón. Porque Atenea no es hija de madre. Ella nació mitológicamente en el cerebro de Zeus. Correcto. Ahora, dicen también por ahí, correcto, dicen también por ahí lo siguiente, que si bien es cierto, Orestes mató a su madre presionado por Apolo, correcto, lo cierto es que Atenea, al dar el juicio, se había empatado y todo, del dirimir, indudablemente Orestes sale librado, pero las erinias, que eran las furias, se rebelan. ¿Cómo es posible? Esto es injusticia, parecía el Poder Judicial peruano. Entonces se rebelan y ante eso los perdonan, ¿correcto? ¿Qué pasa con Atenea? Nombra precisamente a las erinias, ¿correcto o no? Las nombra pues como si fueran mujeres de la boda y las convierten en euménides, ¿correcto o no? Ahora estas mujeres ya no van a clamar la venganza, sino en el lugar donde estén siempre van a estar pues otorgando felicidad, prosperidad, y harán a las tierras que son infértiles, tierras fértiles, y serán aclamadas y alabadas por todos los pueblos griegos. ¿Está claro? O sea, se compensa, se puede decir. Hay una especie de ley de compensación. Esquilo desarrolla la escenografía y es, como lo dije, padre de la tragedia griega. Sófocles humaniza la tragedia y desarrolla en la obra Edipo Rey precisamente una obra donde se plantea el tema del fatalismo como referencia puntual. Sófocles otorga psicología a los personajes. Y en Edipo Rey se cuenta la historia de Edipo, que precisamente, pues siendo rey de Tebas, trata de encontrar al asesino del año. Lamentablemente él se da cuenta que el asesino es él. ¿Correcto o no? Por todos los argumentos y presencia de personajes que se dan. En ese contexto Edipo se desgarra los ojos porque había sentenciado irónicamente que aquel que esté cuidando al asesino del ayo o el asesino del ayo esté en la tierra de Tebas nunca más podrá ver la luz de Tebas y tendrá que ser desterrado. Él dice eso y finalmente él es el que mató. Por eso es un juicio irónico. Para Aristóteles, el preceptor de la literatura griega,
Edipo Rey es la obra modelo de la literatura griega, porque se configura en esta las tres unidades aristotélicas: unidad de lugar, todo se desarrolla en la plaza de Tebas; unidad de acción, el destino que vive pues Edipo; y unidad de tiempo, todo sucede en menos de un día. Muy bien, ambos son tragedias. Aquí la Orestiada es una trilogía, mientras que Edipo Rey, muy bien, se desarrolla pues solo en un acto, muy bien, una trilogía, un acto. Los personajes que priman en la Orestiada son aristocráticos y divinos, mientras que en Edipo Rey los personajes son aristocráticos nada más. Aristocráticos. Correcto. El tema principal en la Orestiada es la venganza de Orestes. La venganza de Orestes, hijo de Agamenón. Y en Edipo Rey el tema principal, ¿qué es? La predestinación. La predestinación. Muy bien, son importantes estas tragedias. Finalmente tenemos el periodo helenístico. El periodo helenístico, que comprende precisamente del siglo IV al siglo II antes de nuestra era. Se desarrolla aquí generalmente de género lírico a través de Teócrito y su obra Idilios. Bien, es un panorama de la literatura griega que hemos brindado. Ahora sí resolvemos la práctica de una vez.